Bueno, agradecemos en primer lugar este espacio que nos brinda la señora Aude Maillot-Coliche, que ella es graduada en la Universidad de Lille, en Francia, en el año 1994, realizando parte de su currículo en las universidades de Warwick, en el Reino Unido, y Saarbrücken, en Alemania. Adicionalmente, tiene un título de posgrado en Derecho Económico Internacional y Comunitario y obtuvo una maestría en Ciencias Políticas Europeas en el Colegio de Europa en Brujas, Bélgica. Bueno, ha trabajado mucho nuestra querida embajadora y entre ellos fue la consultora de Asuntos Públicos Europeos desde el año 1998 al 2001, estableciendo la oficina de Bruselas, una compañía francesa líder en comunicación corporativa. Maillot-Coliche se integró a la Comisión Europea en el año 2001, donde ha trabajado en relaciones europeas y latinoamericanas por 10 años, incluyendo 4 años en Venezuela, donde ejerció el cargo de jefe de la sección política, comercial y de prensa, y entre el 2007 y el 2011. En el 2011 al 2013, la señora Maillot-Coliche se desempeñó en el Departamento de Recursos Humanos en la sede del Servicio Europeo de Acción Exterior en Bruselas. Ya en el 2013 al 2017 fue embajadora en la Unión Europea en Venezuela y desde junio de 2017 es embajadora de la Unión Europea en Argentina. Como es de público conocimiento, la Unión Europea lleva acciones exteriores, lleva a cabo acciones de ayuda exterior en muchos países y esto lo hace frente a crisis internacionales con el objetivo de proyectar sus valores de solidaridad, cohesión y convergencia. Por eso agradecemos hoy más que nunca en estos tiempos de crisis estos minutos que nos brinda la señora embajadora en la Argentina de la Unión Europea, Aude Maillot-Coliche. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, Aude. Gracias, Lucía. Muchas gracias. Bueno, sabemos que la Comisión Europea siempre ha alineado sus políticas de cooperación al desarrollo con las de sus Estados miembros. ¿Qué acciones de coordinación están llevando a cabo con las embajadas europeas en Argentina bajo la iniciativa global Team Europe? Bueno, primero, antes de todo, creo que es importante un poco contextualizar el papel de la Embajada de la Unión Europea en Argentina o en todos los países donde está, para decir que el primer papel que tiene es obviamente representar a la Unión Europea ante el gobierno del país, de aquí de Argentina, pero también es de coordinar las embajadas de los países miembros de la Unión Europea. Y entonces, aquí en Argentina es un gran papel porque hay muchos países de la Unión Europea que tienen embajadas. Y son 22 de los 27 países miembros que tienen embajada, un gran grupo. Y tenemos mucha suerte porque con un gran grupo se puede hacer muchas cosas. Y como Unión Europea tenemos una historia de cooperación con la Argentina en muchos ámbitos, tanto económicos como la diversificación de la economía, que fue un gran foco de nuestra cooperación hasta el 2014 más o menos, y después con muchas iniciativas de diferentes naturaleza, como la lucha contra el cambio climático, el apoyo a la sociedad civil, los temas de seguridad, lucha contra la droga, los temas de fortalecimiento de las capacidades de las pequeñas y medianas empresas para exportar, toda una serie de cooperación. Los Estados miembros de la Unión Europea, como tal, también tienen actividades de cooperación. Pero lo que pasó con la crisis del COVID-19 es que superó todas las expectativas. Quisimos efectivamente actuar en función de esta crisis como grupo. Y eso no fue solamente en Argentina, fue en el mundo entero. Una iniciativa que se tomó desde Bruselas en abril de 2020, lanzando este concepto de Team Europe. El concepto de Team Europe es poner la Unión Europea y sus Estados miembros juntos para actuar
para ayudar a los países que lo quieren y lo necesitan en enfrentar la crisis del COVID, ¿no? Entonces, eso tiene diferentes aspectos. Tiene un aspecto un poco global, que es la inversión que se hizo para investigar en tratamientos, investigación y vacunas contra el COVID a nivel global, donde la Unión Europea invirtió como 120 millones de euros en investigación y también lanzó una gran campaña mundial de recaudación de fondos, trabajando con la OMS, perdón, siempre me equivoco, OMS de la salud, y con muchos actores mundiales en tema de la salud. Pero también una acción en cada país. Y aquí en Argentina, el Team Europe lo que hizo es reorientar los fondos de la cooperación que existían, que estaban, para que respondan en cada área en las necesidades creadas por la crisis del COVID. Por ejemplo, con los fondos de cooperación de la Unión Europea tenemos un gran programa que se llama Spotlight. Spotlight es la lucha contra la violencia hacia las mujeres, un programa que empezó en 2018, que implementamos con Naciones Unidas. Bueno, en el contexto de la COVID, tuvimos, como en muchos países, cuarentenas, encerrándose en casa, y en ese contexto la violencia doméstica aumentó muchísimo. Sí, sí, lo que hicimos es reorientar fondos que teníamos en ese programa para reforzar lo que es los centros de llamadas, la línea 144, para que puedan atender a más personas en riesgo en este contexto de violencia doméstica. Esto es un ejemplo concreto de cómo hemos reorientado fondos. Claro, de acuerdo a la necesidad. Exacto. De acuerdo. Con los programas que teníamos. Tenemos un programa de apoyo a los migrantes y refugiados. Bueno, igual tomamos una parte de los fondos para ayudar a hospitales, a lugares donde se atienden en el contexto de la crisis. Tenemos también con la Oficina de Ayuda Humanitaria de la Unión Europea hemos podido aportar filtros de agua a las comunidades Wishi en el norte del país, porque sabemos que dentro de la crisis del COVID tener acceso a agua limpia es esencial. Es esencial. Pero también tenemos, por ejemplo, unos países miembros de la Unión Europea que han puesto en marcha como acciones de solidaridad para llevar material sanitario a hospitales, que sea utilizando fondos que tenían para la cooperación o hasta utilizar los fondos que tenían previsto para fiestas nacionales, que no pudieron hacer, entonces decidieron invertir este dinero en apoyar a las comunidades vulnerables para medicamentos, para material sanitario, para termómetros, cosas así, ¿no? Entonces, es un esfuerzo común y también, además de un apoyo, diría, material en el contexto de esa crisis, lo que hicimos con Team Europe es proponer a las autoridades argentinas un intercambio de experiencias. ¿Cómo es esto? En Europa tuvimos la crisis un poco antes. Claro. Todavía nadie salió de esa crisis, claro. No. Pero bueno, tuvimos como todo un tiempo para intentar encontrar soluciones y cosas que funcionaron, cosas que no funcionaron. Les pusimos juntos ministerios de Estados miembros de la Unión Europea y ministerios argentinos para hablar lo que sea de cómo gestionar la salud pública. Intercambio de experiencias. Exacto. En materia de políticas sociales que hay que llevar a cabo, protección del empleo, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que hicimos como Team Europe. Hicimos una mesa con todas las autoridades en septiembre, donde participaron más de 8 ministerios argentinos para sintetizar un poco la experiencia que habíamos logrado acumular juntos con estos intercambios. Eso fue la mesa COVID del Team Europe. Perfecto, bien claro.
Y es como vos decís, todavía no podemos cantar victoria ningún país en el mundo. Lamentablemente no. No estaba dentro de lo que habíamos pautado hablar, ¿no? Pero mencionaste el tema de la violencia familiar. Te quería preguntar, en tu experiencia por los países latinoamericanos, ¿en qué lugar está más marcado este rasgo, no? En la Argentina ha crecido muchísimo. No lo sé. La primera cosa que hay que hacer para luchar contra la violencia es tener cifras, ¿no? Claro, Y las cifras a veces no existen. claro, Aquí en Argentina, la ONG La Casa del Encuentro hizo un enorme trabajo de sí, cifras hasta el 2014 y después las autoridades tomaron el liderazgo en recaudar cifras. Pero, por ejemplo, para saber cuál es un femicidio, para poder tener cifras de femicidio, hay que saber lo que es un femicidio. Y claro, el programa que hicimos aquí en Argentina es un programa tenemos un programa biregional Unión Europea América Latina que se llama Eurosocial y a través de Eurosocial pudimos tener expertos europeos en investigación de femicidios que trabajaron con la Fiscalía Argentina para establecer un protocolo de femicidio, es decir, cómo hacer cuando uno es policía, llega a una escena de crimen, una escena donde una mujer muere. ¿Qué tiene que hacer para preservar lo que serían las pruebas de que no fue solamente alguien que mató a otra persona, pero que fue porque es mujer? claro, Y hay que saber entrar en la escena, saber buscar los índices que van a poder calificar este crimen de femicidio. claro. Y entonces ahí podemos tener cifras, pero si no es un crimen. Claro. Entonces, para tener cifras de violencia doméstica, de la cual la forma más grave es el femicidio, hay que tener mucho trabajo anterior. Por eso, comparar cifras de un país al otro es muy complicado. Claro, Sabemos que claro. es un problema global que existe en todos los países. Perfecto. Entonces, no hay que, tampoco es como el COVID, ¿no? Hay que trabajar, pero todavía hay mucho trabajo que hacer por todas partes. Sí, sí, ya lo creo. Bueno, pasamos a la segunda pregunta y da cuenta de que el Banco Europeo de Inversiones también forma parte de este programa de ayuda global del que hablábamos. Hasta fin de 2019 había financiado en América Latina 117 proyectos con valor de euros en 8.400 millones en 14 países, incluyendo Argentina, con un programa de gestión integral de residuos, préstamo de provincia en Jujuy para la construcción de un centro de compostaje, una planta de biogás y centros de acopio y medio ambiente, así como para la compra de equipos. Bueno, de esto un poquito estuvimos hablando. Ahora sería también de separación de residuos y reciclaje mediante un préstamo del BEI por 38 millones de euros. También un préstamo del BEI en 51 millones de euros conjunto para Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. Acción por el clima en línea de crédito del Fondo Financiero para el desarrollo de la Cuenca del Plata, para respaldar proyectos de desarrollo urbano y rural. Bueno, ¿tienen previsto también otro tipo de préstamos o ayudas económicas aparte de las que se están ya en curso en la Argentina? Bueno, entonces nuestra cooperación con la Argentina, como lo explicaba antes, es muy diversa, ¿no? Tiene toda una parte que es una cooperación con subvención, es decir, con dinero donado sin reembolso, que hacemos, con lo cual hacemos asistencia técnica, intercambios de experiencias en muchas áreas. Y también tenemos una parte préstamos a través del Banco Europeo de Inversión y tú citaste algunos ejemplos, faltan algunos otros como el metro, una línea del metro de Buenos Aires, un trabajo también, un préstamo a AISA, un préstamo para la gestión del río Salado. Hay toda una variedad, hay muchas
muchas iniciativas en curso. Y eso está funcionando. Ahora estamos entrando en una nueva fase de la cooperación de la Unión Europea en el mundo, porque el presupuesto de la Unión Europea funciona a 7 años. El periodo actual termina a fin de 2020 y el nuevo periodo empieza 2021 hasta el 2027. Entonces, vamos a tener un nuevo presupuesto con nuevos instrumentos. Quizás van a funcionar más o menos igual, pero quizás no. Lo que sabemos es que la prioridad va a ser el medio ambiente, la lucha contra el cambio climático. Eso es absolutamente fundamental, además de todo lo que es la digitalización, ¿no? Eso va a ocurrir en todas partes del mundo. Por supuesto, continuaremos con otros tipos de cooperación, pero digo, es el foco principal. Así que no te puedo decir hoy vamos a hacer tal o tal cosa, porque pero sí te puedo decir que con el presupuesto que todavía teníamos para 2020, hemos publicado 2 convocatorias a proyectos de la sociedad civil. Es decir, no son proyectos que hacemos nosotros, pero proyectos que vienen de la sociedad civil que nosotros proponemos cofinanciar. Y estamos todavía en el proceso de selección de estos proyectos. Recibimos, como no me acuerdo, más de 300 propuestas, si no son 350 propuestas de proyectos. Lamentablemente no vamos a poder financiar tantas, porque cuando financiamos con mínimo 250.000 euros hasta 700.000 euros. Entonces no tenemos presupuestos tampoco que nos permitan financiar todo esto, pero sí va a haber proyectos interesantes, notablemente para el apoyo a comunidades más vulnerables. Te quería preguntar, ¿qué condiciones hay que tener para presentar una propuesta así de ayuda económica? Lo que decía es que son convocatorias públicas a proyectos que se pasan una vez al año máximo, puede ser una cada 2 años. La última fue publicada en mayo pasado. La fecha para presentar proyectos era julio. Entonces ahora estamos seleccionando. Entonces ahora no hay posibilidad más. Había que presentar proyectos en ese momento. Habrá probablemente... Me acuerdo ahora que había unos tutoriales, puede ser, en internet. Exacto. Para ustedes aconsejaban cómo hacerlo. Exactamente. Esperamos que esos proyectos se puedan concretizar a partir de enero 2021, porque estamos en la selección, después hay que hacer los contratos, etcétera. Pero esperamos poder empezar la implementación de estos proyectos, la sociedad civil que pueda empezar con sus proyectos en enero. Perfecto. Seguimos avanzando. Según datos de la ONU, la violencia doméstica ya era una de las violaciones de los derechos humanos más flagrantes, incluso antes de que existiera el COVID-19. Y en Argentina las denuncias han crecido casi un 40% desde el comienzo de pandemia. Bueno, de este tema ya estuvimos hablando, ¿no? ¿En qué consiste el programa Spotlight? Ya nos habló bastante, que lleva a cabo la Unión Europea en conjunto con la Organización de las Naciones Unidas. Llegó esta pregunta en tercer lugar, que un poco ya la desarrolló al principio, pero no sé si hay algo que quieras agregar. Bueno, lo que podría agregar primero es cuando hablamos del programa Spotlight, hablamos de un programa mundial. Una ambición de erradicar la violencia a nivel mundial. La Unión Europea se asoció con Naciones Unidas en 2017 para financiar con 500 millones de euros proyectos en el mundo entero en esa dinámica. Y la Argentina es uno de los 5 países latinoamericanos que han sido elegidos para beneficiar de este programa. ¿Por qué la Argentina? Porque la Argentina tiene, ni una menos, tiene actores de la sociedad civil, tiene gobiernos, tiene empresas, tiene, bueno, muchos actores argentinos quieren actuar.
Claro. Así que cuando el país quiere actuar, la inversión en cooperación se hace mucho más eficaz. Y es lo que decidimos hacer en Argentina y trabajamos con Spotlight en la provincia de Buenos Aires, la provincia de Salta y de Jujuy. Son provincias donde los índices son probablemente más altos. Y esto en la primera fase del programa. El programa empezó en 2018, es una primera fase hasta el 2020 y después una segunda fase vamos a ver cómo nos reorganizamos si es necesario. Pero eso es fundamentalmente la idea Spotlight. Trabajamos con instituciones, trabajamos con sociedad civil, trabajamos con educación, trabajamos con centros de atención, con víctimas. Bueno, y son las agencias de Naciones Unidas, las diferentes agencias como ONU Mujeres, como UNICEF, como OIT, que implementan el programa. Nosotros aportamos los fondos, la estrategia global con Naciones Unidas y son las agencias y conocen el trabajo de terreno que hacen. Bien. Ojalá esto pronto se mejore, ¿no? Con tanto que se está trabajando, este flagelo. Probablemente en un primer momento lo que va a aparecer son más casos, porque cuando se toma conciencia de un problema, se hace más grande, porque se habla más. Pero es necesario para poder justamente ir hacia la erradicación. Pero la lucha contra la violencia hacia las mujeres tiene que complementarse por otros asuntos, que son su autonomía económica y su participación política. Y ahí también en la Unión Europea participamos con el programa Ganar, Ganar, a todo lo que es el empoderamiento económico de la mujer en Argentina. Claro. Sí, acá se implementó un subsidio de ayuda hace poco, sabrás. ¿Subsidio de ayuda a? Sí, a las mujeres víctimas de la violencia. Sí, bueno, lo esencial es que puedan ser autónomas. Claro, con ese fin. No ayuda puntualmente y lo vamos a apoyar también porque sabemos que en los primeros meses cuando uno deja la casa para poder salvarse no tiene medios y hay que poder ayudar, pero últimamente lo más importante es que la mujer pueda tener un recurso económico propio. Claro. Bien, vamos a seguir entonces adelante. Bueno, entendemos que la pobreza en Argentina se concentra en el norte del país y en los cinturones de las zonas más densamente pobladas. Según las acciones presentadas recientemente por el Team Europe, tiene acciones de ayuda y colaboración especialmente en la región del norte y en el centro de la Argentina. ¿A qué se debe esta elección de dicha zona? ¿Tienen previsto otras acciones para la zona sur y centro-sur del país? Pues, como decía antes, por ejemplo, por el programa Spotlight, se eligió las provincias de Jujuy y Salta, además de Buenos Aires, porque son las provincias donde el índice de femicidio era más alto, a lo menos de lo que se podía calcular, porque como lo dije anteriormente, a veces no hay cifras. Y bueno, había una voluntad también de trabajar esos temas cuando empezamos. Por el resto de las iniciativas, bueno, mucho de lo que ven, de los proyectos que hay, son proyectos financiados a través de la sociedad civil. Así que como dependemos un poco de las propuestas que nos llegan cuando hacemos convocatorias, y la calidad de estas propuestas y cómo se enmarcan en lo que la Unión Europea quiere financiar. Entonces, no es necesariamente una elección de una región en particular, es un poco como las propuestas vienen. Claro, perfecto. El tratado entre la Unión Europea y el Mercosur fue firmado en 2019 y para su ratificación se requiere la aprobación de todos los miembros de la Unión Europea y los gobiernos del Mercosur. En el comienzo de la administración de Alberto Fernández, Argentina expresó la necesidad de revisar las negociaciones que habían tenido lugar, mientras que los otros 3 países del área muestran un fuerte entusiasmo por que se ratifique.
¿En qué situación se encuentran las tratativas con Argentina acerca del tratado vigente? Bueno, el famoso Tratado Unión Europea-Mercosur siempre es importante recontextualizarlo. Es un acuerdo entre dos bloques que significa que cubre un tratado que cubre más de 800 millones de personas. Sería un acuerdo muy ambicioso, el primero en el planeta de este tamaño. Hace 20 años que lo estamos negociando y es un tratado dicho de asociación. Y en un tratado de asociación hay dos capítulos. Un capítulo que es un tratado de libre comercio, de lo cual se habla mucho, pero también hay un capítulo de político y de cooperación, que significa que queremos a través de este acuerdo de asociación proyectar las dos regiones, Unión Europea y Mercosur, como dos bloques que defienden los mismos valores a nivel mundial. Y que justamente haya cooperación aún más reforzada entre los dos bloques. La parte comercial del tratado fue acordada en junio 2019. La parte política y de cooperación fue acordada en junio 2020. Ahora tenemos entonces el tratado completo y con este tratado completo hay que hacer todo un trabajo de revisión legal y es lo que está pasando ahora en la revisión legal de la letra chica de todo lo que fue acordado en términos específicos, legales, etc. Y en esto todos están participando. En Bruselas, las embajadas de los países del Mercosur se reúnen a menudo con las autoridades de la Comisión Europea, del Servicio Europeo de Acción Exterior, para hacer ese trabajo. Y es lo que está en curso ahora. Y entonces la Argentina participa como todos los otros países países del Mercosur con la Unión Europea en este trabajo, ¿no? Eso es el estado de avance del trabajo. Después, cuando tendremos este texto completamente revisado legalmente, del lado de la Unión Europea lo tendremos que traducir a todos los idiomas de la Unión Europea para poder presentarlo. El texto fue negociado por la Comisión Europea, por su parte comercial, y por Servicio Europeo de Acción Exterior para la parte política y cooperación. Y ahora hay que presentarlo a los países miembros, a los jefes de Estado, ministros, vamos a decir, de Asuntos Exteriores de los países miembros, para que digan si están de acuerdo con lo que fue negociado. Y después se va a firmar. Entonces, todavía hay etapas. Es un trabajo en curso. Sabemos que es un tratado que genera muchos comentarios, que a través de los 20 años de negociación pasó varias etapas. Ahora estamos muy cerca, más cerca que nunca, pero hay las problemáticas del tiempo que aparecen. Y bueno, hay que ver cómo enfrentarlas, cómo responder a las expectativas que se crean en ese contexto. Entonces la ansiedad de la prensa va a haber que calmarla de algún modo, por la ansiedad. Bueno, no creo que sea solamente la prensa, creo que hay muchos actores, estamos en un mundo bastante movido, así que sí, hay que tomar las cosas con calma. Bien, la última novedad de público conocimiento con respecto al tratado es la declaración de Francia de oponerse al mismo tal como está redactado, después de que el gobierno francés recibió un informe de más de 180 páginas que describe el impacto ambiental que tendría el tratado, por sobre todo con respecto a la deforestación de la región amazónica. Angélica Merkel, por su parte, también había expresado su preocupación por el tema, con lo cual es muy probable que en las negociaciones que continúan este tema volverá a ser un punto clave. ¿Usted cree que se logrará encontrar consensos para un desarrollo sustentable en el corto plazo?
Bueno, primero, en el tratado mismo hay un capítulo sobre desarrollo sustentable. Entonces ya está incluido en el tratado mismo la necesidad de hacer que este tratado sea beneficioso no solamente para nuestras economías, pero también para lograr los objetivos de desarrollo sostenible y de lucha contra el cambio climático a nivel mundial. Eso son cosas muy vinculadas. Esto existe en el tratado. Ahora hay preocupaciones fuertes en Europa, bueno, Francia, otros se han expresado por el tema medioambiental. Como lo he dicho, la prioridad número 1 que tenemos en la Unión Europea es la transformación verde, la revolución verde, y lo vamos a hacer en nuestra cooperación exterior, porque pensamos que economías florecientes en un mundo que se acaba no sirven. Entonces, tenemos que hacer algo y efectivamente los incendios en Brasil preocupan muchísimo. El cuidado de los bosques amazónicos son muy importantes, como todos los bosques, y hay que encontrar una manera de que el tratado no crea más espacio para que podrían dañar al medio ambiente. Desde la Unión Europea creemos que no, porque hay herramientas en el tratado que nos permite trabajar ese tema, pero sí para responder a preocupaciones que están, hay que acordarse sobre un lenguaje específico, lo contemplaremos. Entonces estamos en esto y lo más importante es si hacemos tratados entre países, entre bloques regionales, es que respondan a la opinión pública y a las necesidades del momento también, ¿no? Bueno, creo que por demás agradecidos por tu tiempo. Nos encantó conocerte en este primer encuentro que hicimos. Espero seguir conversando en otra oportunidad cuando la realidad lo requiera. Bueno, gracias. Con muchísimo gusto y bueno, fue un placer compartir y bueno, así seguimos. Siempre hay mucho por intercambiar, así que a la disposición. Mucho gusto, un honor y bueno, entonces, a bientôt, Aude Maillot. A bientôt. Merci.